es un grabador muy importante de aquí de la ciudad de Aguascalientes. Es un artista universal de arte popular mexicano. Toda su vida trabajó como grabador ilustrando revistas, cuentos, panfletos. Hasta después de muerto fue ya reconocida su obra, sobre todo porque los grandes artistas, poetas, lo reconocieron. Es muy homenajeado aquí en Aguascalientes por varios artistas. Han plasmado su obra y han utilizado la imagen de la garbancera, que conocemos todos como la Catrina, y que, bueno, es tan importante que lo tenemos que conocer todos. Vamos. Aquí a un costado del Templo del Encino vamos a conocer el Museo de José Guadalupe Posada en el centro histórico de la ciudad de Aguascalientes. Bueno, y aquí nos recibe una Catrina. José Guadalupe Posada Aguilar nació el 2 de febrero de 1852 y murió el 20 de enero de 1913 cuando tenía 60 años en la Ciudad de México y muy pobre. Fue un grabador, ilustrador, caricaturista. Estudió en la Academia Municipal de Dibujo de Aguascalientes en 1868 y después entró como aprendiz en el taller de Trinidad Pedrosa. Publicó en El Jicote, periódico de oposición al gobierno de Jesús Gómez Portugal. Posada y Pedrosa se instalaron después en León en 1872 y Posada trabajó como profesor de litografía. En el 75 se casó con María de Jesús Vela. En el 76 le compró a Trinidad la imprenta. En el 88 se va a Ciudad de México y aprende grabado con plomo y zinc. Emprendió un trabajo que le valió la aceptación y admiración popular por su sentido del humor, propensión a lo dramático y calidad plástica. Publicó también en el periódico Gil Blas, que estaba dirigido a la clase pobre y tenía tintes antiporfiristas. Desde el estallido de 1910 de la Revolución hasta 1913, trabajó en la prensa dirigida a los trabajadores. Posada retrató y caricaturizó a todo tipo de personajes: revolucionarios, políticos, obreros, fusilados, toreros, bandoleros, catrinas, damas elegantes, charros. El museo cuenta con un invaluable acervo que se conforma por varias colecciones: Posada, el genio de la estampa, placas y estampas del artista, obra gráfica de Manuel Manila, que es un compañero de trabajo de Posada, y premios del Concurso Nacional José Guadalupe Posada y de la Bienal Internacional de Estampa, así como diversas donaciones y adquisiciones que año con año lo acrecientan. Miren, esta sala dice Testigos, gráfica de 1929 a 2019. Y miren qué bonita está esta sala porque tiene los techos, lo que se llama la bóveda catalana, porque esto era parte del Templo del Encino. Esta es la técnica de aguafuerte, que era un ácido y se llama Nopales y Magueyes, de Carlos Alvarado. En 1936, una litografía de Leopoldo Méndez y se llama Manifiesto al Pueblo. En 1938. Este es un homenaje a Posada de Leopoldo Méndez en linóleo.
y esta fue hecha en 1953. Miren, aquí les voy a mostrar una prensa que le decían el grasshopper, porque los cilindros que tiene se movían como si fuera un saltamontes, y dice que fue una adaptación porque las prensas que vendían en ese tiempo eran muy caras, y entonces Enoch Broughty deseaba imprimir un documento a temperancia, y como no podía pagar las prensas disponibles, diseñó el suyo. Broughty fabricó su prensa y debido a su precio modesto, su peso liviano y su fuente de energía, que era a mano, fue adoptada por las imprentas del país. Miren, aquí está. Esto era lo que se utilizaba para hacer un documento. Imagínense, ahorita nada más con nuestra impresora láser podemos imprimir muy fácil. Y este está muy interesante porque es una sátira de la libertad de expresión. Es una gilografía de Adolfo Mejiac y estuvo hecha en 1954. Testigos, el corazón de un museo está en su colección. El Museo José Guadalupe Posada, de la mano del Museo Eduardo Escárcega, reúne una selección de sus colecciones y nos regala un espléndido panorama del arte impreso del último siglo. La voluntad empeñada de un soñador se materializó en una importante colección de obra gráfica, la del Museo y Taller Galería Eduardo Escárcega. Su acervo cuenta con obras de artistas que ya ocupan una página en la historia del arte. Este proyecto expositivo celebra el interés común por apoyar y fomentar la educación y la sensibilización de la sociedad a través de la cultura y el arte. A manera de reconocimiento al talento, presentamos Testigos, exposición colectiva de gráfica que comienza su recorrido con una gilografía de 1929 de Lingward, impresa en tan solo 16 años de la muerte de nuestro grabador José Guadalupe Posada, quien reaparece en un extraordinario linóleo homenaje a Posada de Leopoldo Méndez, miembro y fundador del Taller de Gráfica Popular de 1953. Surge en los 50 la llamada generación de la ruptura, con su marcada oposición hacia la Escuela Mexicana de Pintura, abanderada por Manuel Felgueres. Es nuestro zacatecano y el museo está aquí en Zacatecas. Sirve esta exposición como homenaje al artista y su talento, pero también como una muestra de la diversidad de técnicas del arte impreso gracias a la vida libre y creativa de los grabadores. Escrito por Carlos Castañeda. Miren, aquí tenemos a Manuel Felgueres y se llama Escenario 2010. Y aquí tenemos a Rafael Coronel, también de Zacatecas, 1931, 2019, Tras de ti. Y es serigrafía. Un examen voy a hacer con gran justificación y en él han de aparecer muchos cráneos del montón. Hay unas gatas ingratas muy llenas de presunción y matreras como ratas que compran joyas baratas en las ventas de ocasión. La garbancera fue una burla de José Guadalupe Posada de los indígenas enriquecidos durante el Porfiriato, que despreciaban sus orígenes y sus costumbres y copiaban las modas europeas. Pero fue considerado por Diego Rivera prototipo del artista del pueblo y defensor aguerrido. Las calaveras fueron una fusión de visiones precolombinas, coloniales y populares, que más que plasmar un sentimiento solemne y dramático, eran una ilustración jocosa, divertida y llena de vitalidad. ¿Ya conoce la obra de Posada? Algo. Bueno, aquí le voy a platicar las técnicas que él usó ¿Sí? durante toda su vida. Él fue un grabador
dedicó toda su vida al grabado y sus primeros trabajos está dedicado a la caricatura política, publicado en un periódico llamado Xicote, cuando tiene la edad de 19 años. Este es un ejemplar de la piedra litográfica y esta es una de las caricaturas que publicó. Este es el número 4. La técnica de la litografía consiste en tener una piedra caliza, en la cual la dejan completamente planas, se dice que se granea. Posteriormente, con un plumón graso se hace el dibujo, se hidrata, se entinta y finalmente se obtiene la estampa. Terminado ese periodo de las publicaciones de sus trabajos en el periódico Xicote, que se editan únicamente 11 números, se va a la ciudad de León, que aquí Pedrosa tiene el taller, dueño del periódico Xicote, ¿verdad? Y ya terminado ese periódico, cuando después de las elecciones triunfa el partido al cual pertenecen, que son los liberales, terminado ya ese periodo se van precisamente los dos, ¿verdad? Y se establecen un taller en la ciudad de León, para que un año después Pedrosa se regresa a Aguascalientes y deja a Posada encargado del taller de León. Pero después no se saben las causas, se queda aquí en Aguascalientes Pedrosa y le vende el taller al maestro Pedrosa, ¿no? A Posada, que se casa allá, ¿verdad? En León. Sí, efectivamente, a los 22 años, sí, ya es dueño de un taller y es ahí donde se casa, ¿verdad? Ahí ya no se dedica a la caricatura política, se dedica a los anuncios comerciales y la estampa religiosa tipo barroco, unos trabajos verdaderamente hermosos que realiza en esa ciudad. Y la técnica que usa es la litografía. No se conserva mucho de la obra de Posada en ese periodo, ya que la técnica de la litografía, cuando se hace un cierto tiraje, se borra y se vuelve a utilizar la piedra, ¿verdad? Entonces no se conserva ninguna placa, sino únicamente un archivo en papel. Hay una inundación en 1888 donde destruye parte del centro de la ciudad. Esa inundación justo donde está el taller del maestro, casa taller del maestro. Como consecuencia, pues se pierde una gran cantidad de trabajo que había realizado y se queda sin nada. Eso lo obliga a irse a la Ciudad de México. Allá maneja los metales. En este caso, la técnica esta se llama plomo arburil, porque con una placa de plomo, de antimonio y estaño va haciendo un grabado utilizando este instrumento llamado buril, hace incisiones hasta descubrir la figura y así se obtiene esta placa. Hay una competencia muy grande en aquella época, que es el fotograbado. Entonces el maestro Posada tiene que buscar una forma de competir con ese sistema y lo encuentra. Se llama zincografía, que corresponde a lo siguiente: se tiene una placa de zinc con un barniz especial, se hace el dibujo, posteriormente lo sumerge en una solución de ácido nítrico y todo lo que no está cubierto con la tinta o ese barniz se corroe, quedando finalmente el grabado. Aquí en la sala va a encontrar placas cuya técnica se utilizó plomo arburil o bien la zincografía. La litografía, pues definitivamente no, ¿verdad? No, porque la borraban, ¿verdad? Efectivamente, y además conservaron una serie de piedras como que no era muy conveniente. Sí. Bueno, independientemente de la técnica usada, ya sea en madera, que es gilografía, que para ella también se sigue el proceso de plomo arburil, se usan estas gubias, se hacen incisiones hasta descubrir la figura también. Independientemente de la gilografía, método de gilografía, plomo arburil o la zincografía, ¿verdad? El siguiente paso es obtener una estampa o hacer una estampa, y esa se hace a través de un grabado. Aquí tenemos una placa, se entinta. Como el maestro Posada, pues
era de recursos económicos muy escasos, pues usaban una prensa de esta naturaleza, que consta de un rodillo que al girar va a presionar el papel. Se obtiene la estampa. Ay, qué bonita quedó. ¿Verdad? Efectivamente. Es así como trabajaba el maestro Posada. Qué bonita. Así. En pocas palabras, le he platicado el proceso del trabajo que realizaba el maestro Posada. Esta prensa se llama tórculo, consta de un cilindro metálico que al girar, como vio, Ajá. va a presionar el papel con la placa entintada, con esta placa entintada. Ajá. Y eso pues le permite hacer una gran cantidad de estampas. Y la prensa que tienen en la primer sala, que le decían el grasshopper, Sí, eso ya era como para mucho. efectivamente ya para talleres muy grandes, para imprentas ya muy formales, que es precisamente la imprenta de la que disponía su impresor, que era Antonio Vanegas Arroyo. Posada únicamente hacía los grabados y se le entregaba al impresor, que era Vanegas Arroyo, y ya ellos se encargaban de editar en grandes volúmenes, sí. Una gran parte o la mayoría de las placas que realizó Posada están acompañadas de textos, pero entonces ya había otras personas que se encargaban de ello, ¿verdad? Los corridos, las noticias, todo lo que implicaba la palabra, ya había escritores, había personas exclusivamente para ello. Entre ellos está Constancio S. Suárez, que es el que escribía los corridos, los poemas, los textos, y que es ese señor del traje negro, ¿verdad? Constancio S. Suárez, el maestro Posadas, que se encuentra a nuestra derecha, y en medio, algunos dicen que es un ayudante, otros biógrafos dicen que es su hijo Juan Sarino. ¿Y ese taller cuál es? ¿El que estaba dónde? Este estaba en la calle Moneda, en la Ciudad de México, calle Moneda número 5, a un lado del Palacio Nacional. Es ahí donde se saca esta fotografía, y es ahí donde tiene el taller del maestro. Es un espacio muy pequeño donde realizaba trabajos precisamente con esta prensa. Entonces él siempre trabajó con prensas pequeñas. Sí, porque sus posibilidades económicas eran... Porque dicen que murió con escasos recursos, ¿verdad? También. No escasos recursos, vivió en la miseria total. ¿Miseria total? Sí, ¿La pobreza? La pobreza total. Al grado de que él habitó los últimos años un cuarto de vecindad en Tepito más bien, donde se calcula que ese espacio tenía alrededor de 300 cuartos, ¿verdad? Entonces las condiciones higiénicas pues eran verdaderamente terribles, al grado de que su hijo pues muere de tifo. Entonces pues el tifo es transmitido por el piojo, y el piojo pues es por consecuencias son las insalubres. Y únicamente 2 de sus amigos son los que pues acuden ahí a ver el cadáver, ¿verdad? Lo entierran en una fosa de 6ª categoría en el Panteón de Dolores, porque no hay recursos, y 7 años después, como nadie reclama sus restos, sacan sus huesos y se van a la fosa común, y es ahí como termina la vida del maestro Posada. Qué triste. Verdaderamente muy triste, y no es reconocido como artista, sino como un artesano, hasta 1930, cuando un grabador francés llega a México
conocido de Diego Rivera, se encuentra con el trabajo de Posada, le interesa y comienzan a rescatar ya lo poco que queda, ¿verdad? Diego Rivera ya era famoso cuando regresa de París y se dedica al muralismo. Entonces el dueño del Hotel del Prado, que era un hotel donde la clientela eran norteamericanos, le encarga un mural, ¿verdad?, en el comedor. Y pues lo pinta, como es un admirador Diego Rivera del maestro Posada. El mural se llama Sueños de una tarde dominical en la Alameda Central, donde hace una remembranza de la historia y los personajes que habían circulado por esa alameda. Toma la última obra que ya es icónica en el país, que es La Garbancera. Ajá. Que es precisamente ese cráneo, elegantemente vestida, ¿verdad? Sí, que el sombrero. Lo toma Diego Rivera y lo viste elegantemente a la usanza francesa de aquella época. Ah, pues aquí está. Efectivamente. Aquí está el y a la mural. gente que se vestía de esa manera le llamaban los catrines. Ajá. Ahí pues que esta imagen recibe el nombre de la Catrina. A partir de este mural se llama La Catrina. Sí, efectivamente, a partir del mural, y es por eso conocido internacionalmente, porque anteriormente se el maestro Posada. Que fue cuando Diego Rivera se autoproclamó el hijo de la Catrina. Ahí Diego Rivera se pone como, se coloca como el hijo de la Catrina y José Posada. Y de Posada. Y ya fue en el segundo término. Sí. Que este mural fue rescatado porque el hotel se cayó. La historia del mural es interesante. Ajá. Resulta que cuando pinta el mural Diego Rivera, hay una parte de donde aparece Ignacio Ramírez el Nigromante. Ah, sí. Con un pergamino. Pues los reaccionarios de aquella época protestan violentamente contra el mural. Lo tratan de destruir, pero pues no lo permiten. Y sí, alcanzan a rayonearlo nada más y borrar precisamente esas palabras de que Dios no existe, esa frase de Dios no existe. Sí. Entonces lo cubren, para evitar problemas, lo cubren con una gran manta, pero después con el terremoto del 85 queda muy afectado el hotel, que tienen que derribarlo. Afortunadamente el mural no estaba pintado en la pared, sino habían construido un bastidor de estructura metálica, ¿verdad?, y el grosor de la capa donde fue pintado de 8 centímetros. Entonces, por eso se salvó. Sí, efectivamente, entonces es trasladado a un lugar nuevo, construido ex profeso para ese mural, que se llama Museo Diego Rivera, que está muy cerca de la Alameda Central. Sí. Entonces es así como se respetó este mural. Si hubiera estado pintado en la pared, sí hubiera sido imposible rescatarlo. Pues sí, se rescató y es muy interesante. Efectivamente, es un mural muy grande, alrededor de 15 metros por 4 metros. Sí. De hecho, también pintó a su hermano por ahí. ¿De Diego Rivera? Sí. Esa historia sí no me la sé. Esa es realizada por la maestra, ¿verdad? Y ella le puede explicar qué usó. ¿Es acrílico? Ajá. Y lo grabé con Dremel o Mototool. Ajá. Entonces ya dejé la figurita, es súper resistente. No le pasa, sí se me quebró la esquinita, pero ya van miles de impresiones y sigue. Y sigue ahí. Entonces ya ahí puede ser acrílico, puede ser vinilo. El vinilo vendría siendo como el vinóleo. Ajá. Nosotros usamos unas plaquitas que se llama Trovicé. Hay otros artistas contemporáneos que utilizan ese material, que viene siendo
resistente, entonces son pocas impresiones. Sí, porque como la prensa, pues es una prensa, Sí, luego no pueden soportar. Como eso no es muy duro, se va aplanando y se va perdiendo la línea. Ok. Pues, ¿Y de los materiales antiguos, cuál era más resistente? la piedra, Pues todos, ¿verdad? Realmente. el plomo, pues mucho, y después hacían lo que es, se me olvidó el nombre, pero era hacer como un molde y luego ya nada más vaciaban. Sí, ahí se me hace medio confuso, como que es más fácil hacer un aguafuerte. Ujú. Sí, porque imagínate ahorita el plomo carísimo, ¿no? Y pesado. Y pues en aquella época era más económico, me imagino. Sí. Pues sí. Y el estaño y antimonio endurecían el plomo, y que es el mismo material con el que hacían los tipos. Los tipos son los que usan las imprentas para hacer las letras. Así es. Maestra Erika, muchas gracias por compartirnos esta información. Aquí hay una línea del tiempo de José Guadalupe Posada. Miren, ahí va viendo todo lo que hace. Miren, aquí dice Historia trágica de México. Posada, el genio de la estampa. Un talento creador infatigable. En este museo que lleva su nombre hay una rica colección de impresos y placas de 1890 a 1912, encontrándose en este acervo el cliché original de la primera calavera que el genial grabador hizo del caballo de la triste figura Don Quijote para Antonio Vanegas Arroyo. Con este esqueleto ecuestre cabalgaremos a través de la historia, entre hojas volantes, cuadernillos y planchas salidas de la mano maestra de tan insigne grabador. A Posada le tocó vivir y expresar en sus imágenes el movimiento revolucionario. Recreó la crónica ilustrada de la lucha desde su inicio, con el levantamiento de los hermanos Cerdán, hasta su muerte poco antes de la decena trágica, que a él no le tocó ver. Al mismo tiempo realizó una destacada labor como caricaturista político. Ridiculizó a Francisco I. Madero. En las estampas de Posada no había el afán por la ironía cruel. Solo en 2 ejemplos recurrió a la burla, en las calaveras de Madero y Zapata. A pesar de esto, fueron todas imágenes simpáticas en comparación con la virulencia de sus contemporáneos como José Clemente Orozco y Ernesto García Cabral. Esta es una manifestación de apoyo a Madero. Es una zincografía. Miren, ahí está. Y aquí está el fusilamiento de Arnulfo Villegas, que es un corrido. Y es una zincografía. Miren, esta es la prensa imperial. Estaban bonitas las prensas, miren. Y imagínense quién estuvo ahí manejando esa palanca, porque bueno, eran mecánicas. Se dice que la primera prensa usada por Gutenberg en 1440 era una adaptación de las usadas para la extracción de aceite de olivo y el zumo de las uvas en la producción de vino. Fueron de madera hasta el siglo XVIII y con la revolución industrial empezaron a usarse de hierro. Miren, aquí Octavio Paz escribió acerca de Posada. Sí, Posada es muy mexicano, incluso localista. Su México no es el país, sino la capital, y no toda ella, sino uno de sus barrios, La Merced. ¿Podemos reducir su obra a una barriada? Posada es más que una ciudad o un país, mejor dicho, es algo universal, y lo es de la única manera que puede serlo una obra, por la originalidad de sus formas y por lo que dicen esas formas. Del mismo modo, Posada es de su tiempo, pero su obra sobrepasa su época. Justamente uno de sus encantos
reside en la contradicción de su visión premoderna, la del México de sus días, y la sorprendente modernidad de su trazo y sobre todo de su humor. Posada no es un artista del siglo XIX, es nuestro contemporáneo, también será el contemporáneo de nuestros hijos. Octavio Paz. Miren, esta está divertida. Calavera de los patinadores. Este se llama Regalo de Calaveras, obsequio a las garbanceras en prueba de puro amor, disputas de un aguador. El aguador era el que llevaba el agua en esos cántaros en aquella época. La calavera garbancera, placa metálica de zinc, montada sobre tacón de madera. Ahí está. Y esta es impresa en 1913, procede del Instituto Nacional de Bellas Artes, y esta imagen es más conocida como la Catrina por el nombre que le dio Diego Rivera cuando la pintó en el mural Una tarde de domingo en la Alameda Central en 1947, que es lo que nos explicaron hace un ratito. Miren, Gran Fandango y Francachela. Y luego lo que dice, todas las de la Merced allí deben de asistir, desde Juana la Mugrosa hasta Pancha la Lombriz. También Luz la Perejil y Petra la Chirimoya asistirán al fandango con Patricia la Bedoya. Juan Cuerdas allí estará con Jacinto el Charrasqueado, Pepe el Roto y Don Sabino, el perfumero mentado. Estaban graciosas. Miren esta sabrosa barbacoa de calaveras. Dice Doña Cuca la recaudera, por ser tan malcriada, esta vieja recaudera, ya la han hecho sus marchantes barbacoa de calavera. Don Pepito el zapatero, por jugar al 1.30 le fue muy mal a Pepito, y a las barajas odió con escándalo inaudito, de los corajes que hacía con sus amigos de pela, restirando se quedó barbacoa de calavera. Y luego la pastelera Josefa, de pura manteca rancia pasteles hizo esta puerca, por esto me la volvieron barbacoa de calavera. Ay, esa está más fea. Y luego la casera Doña Petra, por meterle tanto al pulque, esta Petra tan reprieta, en 2x3 se quedó barbacoa de calavera. Ay, eso también está muy fea. El sacristán del Carmen, un esqueleto miró confesándose en la iglesia y del susto se volvió barbacoa de calavera. ¿Qué tal? Esta es la calavera del editor popular Antonio. Nomás les voy a leer poquito. Y también vende a la muerte reglas para echar la baraja, que ella aplica diligente y a los médicos desgaja. Y todo aquello es ganar, allí cualquiera trabaja, y el editor popular, ni muerto, jamás se raja. También hizo grabados de sucesos extraordinarios, como noticias sensacionalistas. Este es un grabado de un joven con unas ninfas, y aquí está su firma, miren, Posada. Y este, por ejemplo, son unos cuentos de Juan Ceniza, y también aquí está su Posada, su firma.
Miren, el purgatorio artístico en el que yacen las calaveras de los artistas y artesanos. Y aquí hay uno, por ejemplo, para el albañil. Y dice, Agustinillo el albañil. Tú fuiste un buen albañil, cargaste sobre tus hombros los adobes, los escombros, con dificultades mil. Pusiste el tejamanil con una destreza rara, cargaste con tu cuchara al pasar a la otra vida, y hoy tu cara es convertida en calavera muy rara. Y este es para el carpintero de afición. Tú hiciste muchos primores, como fueron malas puertas, unas torcidas o tuertas, y otros malos mostradores, pero en fin tus valedores, que te quisieron de veras, vienen todos con sus ceras y muy piadosos a verte, que estás por tu infausta suerte entre tantas calaveras. Miren, hizo una para el grabador inteligente. Tú serías buen grabador, pero toda tu destreza no te libró de que fueras a la tumba de cabeza. Sacude ahí la pereza y deja de ser lo que antes, que aburrirás a los marchantes. Y ahora en tu sepulcro labra con buriles elegantes en tu obsequio una palabra. A ver, el herrero sin fuerza. A ti no te irá tan mal si estás en el purgatorio, porque es muy cierto y notorio que tu oficio es congenial. En la caverna infernal no tendrás ningún trastorno, revisarás en contorno a todos los parroquianos y así echarás con tus manos las calaveras al horno. También capturó en su trabajo torturas, muertes trágicas y horripilantes y sucesos así de criminalidad en la Ciudad de México. Por ejemplo, un terrible y horroroso incendio. Miren aquí, el terrible choque y descarrilamiento del tren. Miren cómo dice, culpable fue el conductor, entre signos de admiración. Terribles desastres. Oh, aquí miren, el terrible terremoto. O la terrible granizada, 1904. Miren aquí, miserias humanas. En el siglo XIX se desarrolló una prensa política que otorgaba más importancia a la interpretación que a la noticia. Por ejemplo, está los robachicos en México. Ay, que desaparecieron tantos niños. Hoy siempre ha pasado eso, qué horror. Miren, crímenes y cosas horripilantes. Pues era como una etapa amarillista. El mundo insólito. Su obra cumbre estuvo en el mundo de la fantasía, donde seres insólitos interactuaban y se parecían a los humanos. Y lo divide en 3 secciones: demonios a los infiernos, sensacional noticia, fenómenos y fantasmas, y gran fandango de calaveras. Parejas en la capital. Ella me amaba de corazón. Yo era para ella su adoración. Cuando le hablaba en su balcón, ay, sus suspiros eran de amor. Yo me arrepiento y con dolor de ser violento en el amor. Bien de mi vida, bien que perdí, hasta que muera pensar en ti. Al terminar un baile, el ruido atronador, hay muchos corazones que mueren de dolor. Hay muchos, sí, que miran el alma sollozar. Todo fantástico baile al terminar. Miren, también trabajó con estampa religiosa. Y aquí hizo a la Virgen de Guadalupe.
aquí hizo La Cubanita, un cancionero. Y ahí dice Posada. Miren, aquí hizo una acogida de un toro. La riesgosa acogida de Rodolfo Gaona en la plaza de El Toreo. De 1910. La fundación de México. La época prehispánica fue idealizada a través de la leyenda de los volcanes. Para Posada Frías, lo más significativo fueron los avatares de los mexicas o mexicas, pueblo guerrero que en solo 200 años formó una poderosa tiranía. Posada capturó el momento mítico cuando se posó el águila sobre el nopal, señal para que los bravos mexicas fundaran la ciudad en 1325. El grito de la libertad. Miren, este está excelente, del cura Miguel Hidalgo. Viva el cura Hidalgo. Una página de gloria. Miren, aquí dice: sin embargo, la larga dictadura de Díaz sería inexplicable si no se toma en cuenta que en sus años de juventud fue un notable caudillo liberal radical que tuvo muchos simpatizantes en todo el país. Posada fue uno de ellos. Además, Díaz fue un político de gran habilidad, con sensibilidad para interpretar los miedos y anhelos de diversos sectores. Miren, aquí está Porfirio Díaz, presidente de la República Mexicana. Porfirio Díaz. Bueno, dicen que Posada sí fue seguidor de Porfirio Díaz. Posada. El grabador vivió el inicio y el ocaso de la dictadura. Fue un cartonista muy activo que realizó decenas de dibujos satíricos de Porfirio Díaz que aparecieron en la prensa de a centavo. Por su postura poco radical, fue el único caricaturista que sobrevivió los años más represivos del régimen. De manera paralela, realizó para Vanegas Arroyo 3 enormes retratos laudatorios del general Díaz, poniendo su figura al mismo nivel que Benito Juárez y Miguel Hidalgo. La razón era particularmente comercial, porque los festejos cívicos de septiembre coincidían con el cumpleaños del presidente y su retrato tenía tan buena demanda como la bandera mexicana. Aquí están. Miren, aquí dice que muchos críticos se han empeñado en hacer de Posada un prototipo del arte de protesta, pero la verdad es que en su obra apenas sí hay ideas políticas, aunque sus grabados expresan sentimientos sociales muy intensos.
No defienden ninguna causa ni proponen este o aquel remedio a los males de su tiempo. Posada no quiere reformar o cambiar a la sociedad, quiere retratarla. Su retrato es simultáneamente realista, fantástico, piadoso y burlón. No hay en su obra ánimo vengativo ni propósito reformador. Lo que dice no lo dice en el tono de la proclama, sino en el lenguaje ambiguo, doble o triple de la sabiduría popular. Escrito por Octavio Paz. Miren, aquí hay una tienda donde pueden comprar mira, está muy bonita. Tengo una carpeta que trae estas tres. Bueno, la más famosa, ¿verdad? Sí, ¿Y estas qué precio tienen? 170 la carpeta, con tres. Que trae las tres. Ujú. Pueden venir y comprar aquí. Exacto. Hay muchísimos objetos de recuerdo. Son obras de arte. Sí, son reales y miren qué bonita está. Para que vengan a Aguascalientes, nos visiten. Ya el museo ya está abierto desde hace un mes. Y hay una cafetería también que a partir de mañana ya está en funcionamiento. Y aquí está la tienda para el souvenir.